Quisiera revisar y explicar, además de comentar con ustedes quienes ven este video, los libros que corresponden al primer grado de la nueva escuela mexicana a partir de este ciclo escolar y que corresponden también a la fase número 3. Son los libros que tienen en pantalla y que iremos revisando uno a uno, incluido el del docente, que es pues un libro más amplio, más detallado también, y que es el apoyo para quien imparta este ciclo escolar. Tenemos como primer libro que quisiera revisar con ustedes el de múltiples lenguajes. Todos los libros tienen una característica que de entrada quisiera señalarles. Todos los libros. El de múltiples lenguajes, nuestros saberes, el de proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios, todos tienen un común. El común es que todos coinciden prácticamente en el texto de la presentación, coinciden también en cómo están explicados en su estructura, con sus diferentes cosas, y coinciden, por ejemplo, en la parte de que se menciona al alumno cómo está estructurado el libro por campos formativos y por ejes articuladores, además de que tienen una simbología, tienen un icono, un dibujo, con el que se pretende que el alumno, la alumna distinga cuando vea esos contenidos a qué campo formativo corresponde: lenguajes, saberes y pensamiento científico, de lo humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedades, así como los ejes articuladores. Pueden ver en pantalla, en este caso, los, los símbolos con el que se quieren representar los campos y los saberes. De entrada, pues será cuestión de tiempo para que tanto el docente, la docente, como el alumno, el estudiante, pueda reconocer estos iconos, aunque también hay otras cosas en los libros que puede ayudar también a identificar pues otras cosas. Entonces, los libros tienen en común eso. Todos tienen la misma presentación, todos tienen la parte Conoce tu libro, prácticamente el mismo texto de la presentación y del Conoce tu libro se repite en todos los libros. Y vamos a revisar ahorita la presentación y estos detalles. Y cada libro tiene sus cuestiones ya muy particulares. Pero si vamos al de múltiples lenguajes, de entrada, pues evidentemente las portadas son completamente nuevas, renovadas, incluyen muchos colores, incluyen muchas imágenes a dibujo, y pues de entrada es muy llamativo. Ya salvo revisar los créditos y demás, pues nos concentramos en la parte de la presentación, que como ya les digo, coincide en todas las presentaciones de los libros, coincide la misma presentación. Pero revisemos esta de manera rápida. Arranca con una pues mención de Federico García Lorca, que puede sonar al principio como frase religiosa, pero bueno, se entiende que es como una cosa que él amplió a raíz de la frase que dice: no solo de pan vive el hombre, y decía: yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro, decía el poeta andaluz Federico García Lorca, asesinado por pensar diferente y por desear un mundo mejor para los suyos, para los humildes, para quienes aún conservan un alma pura, solidaria, que no discrimina a las personas por su color de piel, su género, sus preferencias sexuales o por no tener un peso en la bolsa. Era un soñador, un idealista, creía que la cultura sería la llave para el cambio, creía en los libros. ¿Tú aún crees en ellos? Es una pregunta directa para el alumno. Estimado lector, aquí ya se dirige al estudiante. Estimado lector, en este caso en primero, pues requerirá el apoyo del docente, de la maestra, pues porque no todos los niños llegan a primero de primaria sabiendo leer. Pero dice: estimado lector, en pocas partes del mundo los libros de texto son gratuitos y llegan a las manos de todas las niñas y los niños. En México se ha luchado porque todas y todos tengan acceso a la cultura. Ahora te toca a ti recibir el fruto de esa lucha.
El libro de texto que tienes en tus manos fue elaborado por docenas de maestras, maestros, ilustradores e ilustradoras de todo el país. Sus experiencias de vida y su profesionalismo se unieron con el anhelo de que en México se ofrezca una educación con equidad y excelencia, para que todas y todos aprendan sin importar su origen, su género, su preferencia sexual o su clase social. Es decir, una educación centrada en la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto, el cuidado de la salud y la preservación del medio ambiente. Los diseñadores de este libro te desean lo mejor de las experiencias y que conserves en tu memoria a tu comunidad escolar, que recuerdes cómo marcaron tu vida. Toma en cuenta que lo importante no es memorizar datos ni acaparar información para sentirte especial o único. Lo relevante es entender que no estamos solos. Nos rodean personas, plantas, animales. Todas y todos merecen que los reconozcas y te integres de manera honesta y desinteresada. Y en todas las presentaciones de los libros agregan un correo electrónico para que el lector, en este caso, envíe un correo electrónico. O en este caso, pues también las madres y padres de familia. Y este es el libro de múltiples lenguajes, no lo olviden. Es el primero que quise revisar porque considero que es el más amplio. Si revisamos lo que sigue después de la presentación, encontraremos el índice. Y bueno, de entrada hay cosas importantes del índice. Quizá la primera es cuántos contenidos vienen en este libro. Bueno, si te basas en el índice, nada más y nada menos abarca hasta prácticamente 255 páginas. Es un libro muy amplio. Otra cuestión que salta a la vista en el índice de este libro de primer grado, que es, no lo olviden, múltiples lenguajes. Lo primero que también salta a la vista son los colores. Los contenidos están con diferentes colores que corresponden a los colores que se marcan en la parte inferior del mismo índice. Es decir, el color morado corresponde con contenidos de arte, el color azul con contenidos de literatura, el color verde con contenidos de cultura. Acá hay otros colores, este que sería color como café o naranjoso, corresponden a los temas o contenidos de historia, y estos también en morado, también a matemáticas. Entonces ese es un detalle que también es importante resaltar. Además de que tenemos también la simbología en la parte lateral de los campos formativos y de los ejes articuladores. Aquí lo puedes ver en la orilla derecha. ¿Qué otro detalle salta en el índice de este libro de múltiples lenguajes? Bueno, si tú revisas lentamente, no hay ningún corte en los contenidos, no hay división de bloques, no hay división no hay agrupados temas, pues, y que haya un corte donde diga evaluación o así, no lo hay. Y ese es otro detalle que asalta en en la parte del índice de este caso. Y viene, como te decía, la explicación de los campos formativos que ya se vayan relacionando porque vienen marcados en los diferentes temas, así como los ejes articuladores. Y luego viene esta parte también muy interesante que dice, ¿cómo leer este libro? Bueno, hay una mención sobre la lectura para el estudiante, por qué es importante leer, por qué no debe ser considerado aburrido o algo que no sea de gusto. Y básicamente donde dice cómo leer este libro está casi casi en la parte final, aquí donde les voy a encerrar, casi el último párrafo. Podrás saltar de una parte a otra del libro para sumergirte en historias escritas, pintadas o fotografiadas, sueños, emociones, ejercicios visuales y retos matemáticos. Te acercarás a narraciones y leyendas en lenguas originales que te contarán sobre los elementos de la naturaleza
vistos desde diversas culturas. Entonces, mm, ¿cómo leer este libro? Pues se puede leer considerando las áreas, es decir, considerar un contenido de arte, uno de literatura, uno de cultura. Pueden ser salteados, pueden ser en orden, ya será cuestión de cómo se enmarque en el plan general y en el plan que cada docente vaya a hacer, pero bueno, te ofrecen ya un orden con colores que tú ya puedes ubicar. Pero, ¿cómo leer este libro como tal? Pues es un libro para leer, para empaparte de información importante, valiosa y puede tener un orden de acuerdo a cómo lo considere cada docente. Y luego ya vienen los contenidos. Tiene, la verdad, muchísimo trabajo de diseño visual, muchísimo. Al menos en digital resalta bastante toda esta parte. Y bueno, no olviden que en cada página se va señalando el icono o la simbología de a qué campo y a qué em, eje articulador va correspondiendo, ¿sí? Y así vienen temas muy interesantes para este grado. Eso es lo que corresponde al de múltiples lenguajes. En el caso del libro de Nuestros Saberes, que está la presentación en escaneo, todavía no está en digital, es igual la presentación que ya les leí, los campos formativos, los exarticuladores, y en esta parte de Conoce tu libro hay una ampliación mayor en el cómo se estructura el libro, ¿sí? Una cosa relevante de de nuestros saberes, es que trae información para el estudiante y en las páginas del libro, en la parte del fondo, en la parte de abajo que aquí señalan como de fondo azul, es la que corresponde el contenido para el maestro y para la familia, para que haya una como armonización entre lo que el estudiante ve y lo que el docente y el padre de familia también. Aquí donde dice conoce tu libro de nuestros saberes, aquí es donde se señala. Este libro de nuestros saberes es para maestros, alumnos, padres de familia. Está pensado para que maestros y padres de familia puedan participar con el alumno y tengan un material de consulta. Se divide en dos partes, una para los alumnos y la que se encuentra en fondo azul para los padres de familia y los docentes, que es el que estaba yo señalando en esta parte. En el caso del índice, también vienen pues detalles que no estábamos acostumbrados a ver, es decir, tampoco tienen estos contenidos un corte como si estuviera estructurado en bloques, sino los contenidos van secuenciales, van bien distribuidos y es un libro también que tiene alrededor de 255 páginas con todos y los créditos bibliográficos y también se maneja nuevamente la simbología de los iconos de campos y ejes articuladores y aquí está el detalle que se menciona ya en un tema tal cual del libro, en un contenido, en este caso animaciones en volumen de stop motion. Viene aquí la información del stop motion y viene en la parte de hasta abajo lo que se invita a que el docente y el padre y madre de familia revise. Y así vienen bastantes códigos Q para ampliar la información. La cosa aquí será que el padre de familia también participe y quiera. Y bueno, así van pasando todos los temas con su contenido y demás. Este es el que corresponde a nuestros saberes. Un libro también muy amplio. Y luego ya viene la serie de proyectos. Proyectos de aula, proyectos escolares, este, y proyectos comunitarios.
Nuevamente el común, la presentación la misma, conocer el libro lo mismo, y la integración de cómo está organizado cada contenido en el libro, bueno, viene con este sencillo esquema donde se le señala al alumno que todo contenido tiene su título, su párrafo de introducción, a qué escenario pertenece el proyecto, en este caso al de aula, y viene algo que hay que identificar para planear el abordaje del tema, fase o momento, y algo que tiene que ver con un signo calendárico, que representa la cuenta de los días del México antiguo, como retomar estos detalles de esa cultura. El trabajo que se relacione con lo comunitario, la acción, información a recuperar y las secciones de apoyo, la consulta y por supuesto las imágenes. Es decir, esta parte hay que revisarla bien con el alumno desde el principio, pues porque es algo que irá a lo largo de todo el libro. Ahora, también tienen en común los libros de proyectos. Todos los libros de proyectos coinciden con lo que ya he mencionado, todos, su estructura de secciones de apoyo, el trabajo, el título, etcétera, pero todos coinciden en lo mismo. Los voy a abrir los tres en el mismo punto, que es el índice. Los tres libros de proyectos coinciden en lo mismo en el índice. Si ustedes se fijan, todos los contenidos de estos libros de proyectos están organizados por campos. Y en promedio, cada campo formativo trae al principio más proyectos que al final. Es decir, el trabajo intenso, en el caso de los proyectos, está en el inicio del ciclo y la mayoría de proyectos están en los dos primeros campos. En el campo formativo lenguajes, ética, naturaleza y sociedad, alrededor de 8 a 7 en cada uno. Y al final del ciclo, el campo que menos proyectos tiene es el de saberes y pensamiento científico. Es el que menos llega a tener en los tres libros, alrededor de 4 como mínimo, como máximo 6. Y todos los proyectos están relacionados uno con otro. Por ejemplo, veamos este proyecto de aula, que es Conozcamos las maravillas de la lectura. Este es un proyecto de aula, como su nombre lo dice, y veamos el primer proyecto de lenguajes, pero que es proyecto escolar. Memoria escrita de sentimientos y pensamientos. Ahora veamos el proyecto comunitario. Juntos resolvemos problemas. Entonces, los proyectos pueden coincidir en número en los tres libros y por una razón de que vayan caminando a la par según. Ya se estructurará cómo entran estos proyectos, tanto los de aula, escolares y comunitarios, cómo entrarán en un marco de temporalidad de trabajo, si seguimos manejando los trimestres o los periodos de, de alrededor de 3 meses, cómo organizar 4 proyectos de 4 campos, cómo se van a meter en estos periodos de trabajo. Y eso es en común para todos los libros de proyectos de aula. Ya tendrán tiempo de revisarlo con calma, pero todos los libros de proyecto vienen con esta estructura. Hay que revisarlo a detalle según el grado que corresponda y esta parte es importante. Y bueno, el libro del docente, un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 3. No olviden que en estos libros, pues es básicamente el empapar al docente de cómo está estructurado ahora el trabajo con los libros de texto en el marco de la nueva escuela
mexicana. Por eso la parte inicial de este libro es básicamente todo eso, la nueva familia, cómo están organizados y por qué. Y después, pues ya es ir a detalle en eso. Y viene una parte de este libro que sería una cosa muy, muy importante a leer con calma, a reserva de que también saldrá un documento sobre la evaluación. Pero bueno, aquí en la página 44 viene una parte que dice sobre la evaluación formativa y la calificación. Si ustedes recuerdan, viene esta diferencia ya desde hace unos meses y que también hay que trabajar con el padre de familia y con el estudiante esa diferencia. Bueno, ¿qué es evaluación formativa y sobre la calificación? Así que de todo el libro que hay que revisar con calma, esa es una parte importante que va a hermanar con el documento que saldrá próximamente sobre las nuevas consideraciones para la evaluación. Vienen todos los escenarios, los campos formativos y demás. Entonces, este libro del maestro, que es un libro pequeño en cantidad de páginas, también es importante revisarlo y que corresponde a la fase número 3 para primero y segundo grado de primaria. Bueno, ese es el repaso que quería hacer con ustedes y hacer esas distinciones. En resumen, todos los libros coinciden en el inicio, en las explicaciones para conocer los libros, la misma presentación, cómo trabajar el libro, se usan colores, los símbolos sobre los campos y ejes articuladores, la estructura de los libros y que no trae organizado todo por bloques, ni hay cortes, ni hay ejercicios como tal para la evaluación. Esperamos que esta información te sirva si es que tú vas a trabajar con grupos que corresponden, grupos y grados que corresponden a la fase 2 de primero y segundo grado de primaria. Muchas gracias por haber visto este contenido.